Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestra tercera y última jornada de este ciclo de retos y oportunidades de los biológicos y biosimilares, que tuve el placer de compartir en la coordinación con la querida Nora Bar. Les agradezco a todos ustedes su presencia aquí. Hoy vamos a tener una jornada intensa, después de haber visto en las dos jornadas anteriores las peculiaridades de estos medicamentos y en la última jornada el tema de su probable intercambiabilidad y demás. Hoy nos vamos a referir a un aspecto que es fundamental, que es el de la farmacovigilancia. El otro día Nora nos contaba y nos manifestaba desde la voz de los pacientes algunos de los temores que se suscitan en algunas ocasiones. Y más allá de estos temores, sin lugar a ningún tipo de dudas, los que se llaman eventos adversos globalmente, que no tienen que ver solo con estos medicamentos y que no tienen que ver incluso con el mundo de los medicamentos, eventos adversos que tienen que ver con el conjunto de las actividades de salud. A ver, entre los eventos adversos consideramos desde las caídas, desde una camilla del paciente hasta, bueno, la reacción provocada por un medicamento. Y bueno, para este aspecto específicamente, el tema de la farmacovigilancia resulta absolutamente importante. Y como nos van a contar seguramente nuestros expertos, vamos a ver que lamentablemente en muchos casos todavía no está absolutamente asumida esta responsabilidad por parte de todos quienes formamos parte del sistema de salud. Pero no lo prolongo más, porque así podemos escuchar a nuestros invitados de hoy. Y bueno, la saludo, Nora, buenas tardes, y escucho su voz desde el otro lado de este mostrador. Hola doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, yo simplemente quisiera recordar así, abuelo de página, de pájaro, lo que fue este ciclo. El primer capítulo estuvo a cargo del doctor Gonzalo Calvo Rojas y la doctora Patricia Prea, que hicieron un panorama general de los desafíos de los fármacos biológicos y biosimilares. El segundo, que fue el jueves pasado, el doctor Juan Vicente Esplugues y Carolina Weinstein Oppenheimer hablaron sobre sustitución, si son iguales el original y el biosimilar, el mismo efecto clínico, cuáles son las normativas que existen en la Unión Europea, en Chile. Y hoy concluimos, como usted muy bien nos adelantó, hablando sobre farmacovigilancia. Para los legos, uno busca la definición de la OMS y encuentra que la farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos, ¿no? Pero incluye desde errores de medicación, detección de medicamentos falsificados o de calidad inferior, mal uso o abuso de medicamentos, interacciones. Durante la pandemia, como ocurrió con muchos otros conceptos que antes eran privativos de epidemiólogos, sanitaristas, la sociedad en general aprendió a escuchar algunos de los que tienen que ver con la farmacovigilancia. Por ejemplo, sabemos que cada lote de vacunas que llega a nuestro país tiene que ser inspeccionado por la ANMAT, deben ser comprobadas sus calificaciones técnicas, en fin. Nos preguntamos, ¿es igual la farmacovigilancia en materia de biológicos y biosimilares? Si no hay dos biológicos iguales, ¿cómo se hace para constatar su calidad? De todo esto y de mucho más nos van a hablar nuestros invitados de hoy. Y si le parece bien, doctor, inicio presentando al primero de nuestros invitados. Bueno, me parece muy bien. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Freddy Fachin. Es médico,
egresado con mención summa cum laude de la Universidad Central de Venezuela y oftalmólogo de esta misma universidad. En 1998 se unió a la industria farmacéutica y en 2008 comenzó su experiencia en bioterapéuticos como gerente médico líder de equipo en el laboratorio Abbott. Luego, como director médico de bioterapéuticos para Latinoamérica y líder global de esta área en inmunología en el laboratorio AbbVie, cargo en el que se desempeña ya desde 2014. Fue orador y consultor para agencias reguladoras como la del Corea del Sur, Taiwán, el Comité Asesor de Drogas de Hong Kong, el Departamento de Desarrollo Médico de Malasia y las agencias reguladoras de medicamentos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Magnífico, Nore. Si le parece, yo presento al otro de nuestros invitados, que es el doctor Hugo Casado. Gustavo es reumatólogo, es miembro internacional del Colegio Americano de Reumatología. Actualmente es el jefe del servicio de reumatología y de la sección metabolismo fosfocálcico de ese servicio en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires. Es secretario de la Sociedad Argentina de Reumatología y presidente de la comisión directiva. Participa activamente en investigación farmacológica. Así que vamos a tener oportunidad, Nora, de escuchar a dos expertos. La dejo entonces que continúe con la presentación de nuestra actividad de hoy. Bueno, vamos a tener un pequeño anticipo en video que nos van a presentar ellos mismos en primera persona. Saludos, les habla el doctor Freddy Fachin Lazo, director médico senior de Research para el área de Japón, mercados emergentes, y Australia para AbbVie. Y el tema que me trae hoy es conversar con ustedes brevemente sobre farmacovigilancia y el reto en un ambiente cada vez más complejo con relación a biológicos, incluyendo la entrada cada vez mayor de biosimilares a los diferentes mercados. Recordemos la definición de farmacovigilancia, que es aquella ciencia y grupo de actividades que se relacionan a la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de eventos adversos de cualquier otro problema potencial relacionado con la administración de medicamentos y drogas. Y los objetivos generales de un sistema de farmacovigilancia son evaluar continuamente el perfil riesgo-beneficio de todas las drogas lanzadas al mercado y minimizar los riesgos asociados con el uso de estas drogas. Obviamente, en vista de un mercado de biológicos en expansión, hay una serie de preocupaciones que han sido levantadas desde la primera entrada de los biosimilares en los mercados, 2006, y que son fundamentalmente sobre la capacidad de poder rastrear productos individuales dentro de las bases de datos de farmacovigilancia. Se necesitan 3 pasos fundamentales para que haya una farmacovigilancia efectiva que de alguna manera garantice la seguridad de los pacientes. Y es a través del establecimiento de un perfil de beneficio-riesgo confiable. Y esto requiere que haya identificación, rastreo, trazabilidad y análisis de los eventos adversos. Y obviamente en un campo de mayor complejidad con biológicos, una mejoría en la capacidad de identificación, nombrar y rastrear los biológicos puede ayudar para aumentar la eficiencia y la exactitud o la confiabilidad del reporte de eventos adversos. Hay una serie de consideraciones a tomar en cuenta con respecto al hecho de la expansión en el mercado de biológicos. Y vamos a tratar de identificar los principales retos para el rastreo fundamentalmente. Y quizás los temas más importantes son la importancia de tener un sistema de nomenclatura que permita una clara identificación de los biológicos. Sistemas robustos que garanticen también la rastreabilidad de los productos y de sus diferentes lotes a lo largo de la cadena de suministro farmacéutica.
Y muy importante también, la correcta y completa transferencia de información de exposición a estas fuentes de datos de farmacovigilancia. Por lo tanto, se requerirá de una aproximación de múltiples facetas que de alguna manera estén dirigidos a todos los aspectos de la rastreabilidad. Si vamos al primero de ellos, que es el sistema de nomenclatura, sabemos que han habido una serie de esfuerzos por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades regulatorias que realmente no han resultado en una mayor acogida por parte de la mayoría de las autoridades regulatorias. Quizás con la excepción de la FDA, que tiene unas provisiones de nomenclatura para productos biológicos y sus biosimilares bien establecidas a través de la incorporación de sufijos específicos para cada uno de los productos originales o biosimilares. Y Japón, que tiene quizás uno de los más antiguos sistemas de nomenclatura específicos para biológicos y biosimilares. No tanto así para una gran cantidad de autoridades regulatorias a lo largo del mundo, incluyendo Latinoamérica. Así que eso es uno de los aspectos que probablemente podamos discutir en más amplitud durante nuestra disertación. En cuanto a los sistemas robustos para garantizar la rastreabilidad de los productos y de sus lotes a lo largo de la cadena de suministro farmacéutica, tenemos que garantizar que esto suceda desde el manufacturador hasta la farmacia y al momento de la dispensación y administración desde la farmacia hacia los pacientes. Y por último, con respecto a la correcta y completa transferencia de información de exposición a las fuentes de datos de farmacovigilancia, obviamente hay una necesidad de tener un robusto sistema de reporte establecido por las distintas autoridades regulatorias que de alguna manera evite el subreporte de los eventos adversos y también, bien importante en este aspecto que estamos hablando, que eviten la mala atribución de eventos adversos. Y finalmente, con respecto a lo que conversaba antes de la introducción de un número de biosimilares de la misma molécula original, sabemos que antes considerábamos que era un escenario potencial, ahora sabemos que es una realidad. ¿Y qué pasa? Y esto trae una serie de retos desde el punto de vista de farmacovigilancia y particularmente de la rastreabilidad de los productos. Por ejemplo, sustitución a nivel de farmacia puede llevar a que sin conocerlo el paciente haya recibido un medicamento distinto a aquel que intentaba o que quería prescribir o que prescribió de hecho el médico tratante. La ausencia de identificadores que sean distinguibles puede aumentar el riesgo de la sustitución inapropiada o involuntaria a nivel de farmacia. La sustitución y el cambio no médico pueden impactar la farmacovigilancia. Yo creo que es algo con lo que estamos de acuerdo, ya que el cambio no médico puede disminuir de alguna manera la capacidad de atribuir eventos adversos al agente apropiado y puede también de alguna manera comprometer la habilidad o la capacidad de atribuir reacciones adversas, sobre todo aquellas con un inicio de acción retardado, como por ejemplo algunas reacciones inmunológicas que bien sabemos pueden desarrollarse hasta meses después de haber iniciado el tratamiento. Y por último, el potencial para cambiar entre múltiples biosimilares del mismo producto original puede también de alguna manera retardar la capacidad de los sistemas de farmacovigilancia para identificar potenciales señales de seguridad. Habiendo dicho esto, obviamente creo que este nuevo panorama de un mercado de biológicos en expansión, incluyendo múltiples biosimilares del mismo producto, dan origen a una serie de retos que se agregan a las características de los distintos sistemas de farmacovigilancia en nuestra región latinoamericana y obviamente incluyendo la región sur de Latinoamérica, incluyendo Argentina. Así que realmente tengo una gran expectativa para participar en esta disertación en julio y mientras tanto que tengan un excelente día. Hola, soy Gustavo Casado y les quiero comentar lo que vamos a hablar el 8 de julio sobre el tema de registros. Ustedes saben que los registros de fármacos son generadores de evidencia científica de interés basada en el mundo real. Son fuentes generadoras de datos para estudios de evaluación económica en salud, evaluaciones de eficacia en práctica real y se incluyen en planes de farmacovigilancia post-comercialización debido a que evalúan cuestiones de seguridad mediante el estudio de acontecimientos adversos infrecuentes o que tienen lugar a largo plazo. Generalmente son registros voluntarios y promovidos por las sociedades médicas de los países que reflejan la práctica clínica real.
Se incluyen en general a todos los pacientes, usualmente más cantidad que en los ensayos clínicos, y se pueden abordar múltiples interrogantes. Pero como desventajas pueden faltarle datos, pueden haber subregistros, factores confundidores, sesgos y dificultad en la elección del grupo control o comparador. Por lo tanto, cobra vital importancia el control de la calidad de los datos. En el año 2000 se crea el BioBadacer, en España, un estudio longitudinal, prospectivo, multicéntrico, cuyo objetivo es estudiar la seguridad de los pacientes con enfermedades reumáticas tratados con terapia biológica. En el 2007 se crea BioBadamérica, con la colaboración internacional entre la Sociedad Española de Reumatología y las sociedades latinoamericanas de reumatología, compartiendo la misma estructura de base de datos. Participan activamente en el proyecto Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, México y Colombia, y ha demostrado su interés Ecuador. En agosto del año 2010 se incluye el primer paciente en BioBadasar, que es el registro de eventos adversos de agentes biológicos de la Sociedad Argentina de Reumatología, tanto en centros públicos como privados de todo el país. Y en octubre del 2017 se migra la base a fase 3, donde se incluyen a los biosimilares. Hasta el último corte de análisis de datos existían 8.430 tratamientos en 5.884 pacientes. 3.438 expuestos a biológicos, biosimilares y drogas sintéticas dirigidas, y 2.446 en el grupo control de no expuestos. Los invito a mi conferencia el 8 de julio, donde podremos aprender de los datos que nos muestran los registros, comprender la importancia de los mismos, particularmente el BioBadasar en la farmacovigilancia, así como en la eficacia, calidad de vida, patrones de prescripción de medicamentos y switch a biosimilares. Y así, a través de los datos de la práctica clínica habitual, seguir contribuyendo a la mejoría del cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctores Fachin y Casado. Estamos esperando con ansiedad entonces las presentaciones. Empezamos por el doctor Fachin y más tarde, luego que terminen las presentaciones, por supuesto va a haber tiempo para preguntas. Les vamos a pedir que contesten una pequeña encuesta, así que estén atentos y vayan anotándose las dudas, los interrogantes para poder hacer las preguntas al final de las exposiciones. Muchísimas gracias. Incluso, Nora, le podemos recordar a los participantes que si quieren pasarlas por chat, estas preguntas, ir adelantándolas, ningún problema, las recopilamos así y nosotros luego las efectuamos. Muy bien, entonces invitamos al doctor Fachin que avance con su presentación. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Déjenme un momentito compartir mi pantalla. Ok, excelente. No, ante todo, obviamente quiero agradecer a iSalud, quiero agradecer al doctor Rubén Torres, a Nora, a quien tengo el gusto de conocer desde hace varios años, igualmente al doctor Gustavo Casado por acompañarme en esta presentación. Tengo el gusto de conocer a Gustavo hace aproximadamente 15 o más años en distintas peripecias en estos trabajos, así que para mí es realmente un gusto y un honor poder compartir con ustedes en esta presentación. Ya el video prácticamente dijo muchas de las cosas que yo iba a decir en la presentación, o que voy a decir en la presentación, así que de alguna manera va a ser un encore, como dicen los americanos, lo que voy a estar presentándoles. Pero básicamente sobre la importancia que tiene la trazabilidad y como un componente importante de la farmacovigilancia para productos biológicos, especialmente en un ambiente que ya es de por sí complejo. Quizás en Latinoamérica estamos un poco por detrás de lo que es la complejidad del mercado que estamos viendo en otros mercados, como por ejemplo mercados europeos, donde para un mismo producto ya existen aproximadamente 5 o 6 biosimilares de la misma molécula. Y obviamente con la complejidad y con los retos que una dinámica como esta implica, particularmente desde el punto de vista de farmacovigilancia. Obviamente como disclaimer, un disclosure, soy empleado a tiempo completo de AbbVie, actualmente de AbbVie, y como dijo Nora, ya tengo aproximadamente 23 años de experiencia trabajando en la industria farmacéutica y por AbbVie un poco más de 20 años, de esos 23 años y más trabajando en la industria.
El principio guía, y creo que esto es bien importante mencionarlo desde el principio, es que para nosotros en AVI, para mí obviamente como médico clínico, el acceso a medicinas seguras y efectivas es sumamente importante para los pacientes y obviamente para aquellos que cuidan de estos pacientes, así como para nosotros en AVI. Y nosotros apoyamos la entrada de biosimilares que han demostrado con evidencia robusta y siguiendo los lineamientos regulares actualmente vigentes, incluyendo la ejecución de estudios clínicos, ser tan seguros y eficaces como las medicinas biológicas innovadoras. El overview, la agenda de la presentación, tiene estas cuatro secciones. Y luego, obviamente, de la presentación de Gustavo, estoy seguro que tendremos la oportunidad de poder comentar sobre esta y otros temas que sean de su interés. Vamos a comenzar, obviamente, ya Nora lo dijo, pero nunca es malo recordar la definición de farmacovigilancia, especialmente para nosotros los clínicos, que usualmente durante la carrera de medicina, yo recuerdo cuando la hice en Venezuela, en los 7 años y medio de carrera, yo creo que el tema de farmacovigilancia, si lo tocamos entre 1 hora y hora y media a lo largo de todo el currículo de estudios médicos, fue mucho. Y realmente uno se gradúa sin tener una idea, ni siquiera leve, de cuál es la importancia real que tiene la farmacovigilancia. Así que yo creo que, y es algo que usualmente nosotros como clínicos enfocados en el cuidado del paciente, a veces vemos como un colateral, pero indudablemente que la farmacovigilancia representa una actividad dentro de la actividad médica y debería ser dentro de la actividad clínica sumamente importante. Así que la definición de farmacovigilancia, básicamente replicando lo que dijo Nora, es la ciencia y aquel conjunto de actividades que se relacionan a la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención, que es bien importante, de efectos adversos o cualquier otro problema posible relacionado con la administración de medicamentos a seres humanos. Y de esta manera sus objetivos o los objetivos de un buen sistema de farmacovigilancia son evaluar continuamente el perfil beneficio-riesgo de todas las drogas disponibles en el mercado y minimizar los riesgos asociados con el uso de estas drogas a lo largo de todo su ciclo de vida y no en un momento especial. Quizás los pasos importantes, como fue mencionado en el video, en cuanto a las actividades de farmacovigilancia y especialmente en un ambiente que indudablemente, como mencioné hace poco, se hace más complejo desde el punto de vista de biológicos y biosimilares de estos disponibles y que va a seguir creciendo a medida que otros biológicos innovadores van perdiendo patentes en distintas partes del mundo, es que obviamente hay algunas preocupaciones que se originan sobre la capacidad de poder rastrear productos individuales dentro de las bases de datos de farmacovigilancia. Por lo tanto, se requiere para que haya un efectivo sistema de farmacovigilancia que de alguna manera garantice la seguridad de los pacientes a través del establecimiento de un perfil confiable de beneficio-riesgo, requiere que nosotros tengamos 3 elementos fundamentales del lugar. Y hay participación de parte de los médicos clínicos dentro de estos procesos. Es la identificación de los productos en el momento que vamos a hacer cualquier tipo de reporte. Es la trazabilidad que se puede hacer de ese evento adverso que pueda estar relacionado a ese producto y últimamente quizás uno de los elementos más importantes, analizarlos y poder identificar de una manera temprana y efectiva señales de seguridad y tal y como sea adecuado, dependiendo de ese análisis, establecer planes de acción de nuevo que minimice el riesgo para los pacientes y maximice el beneficio de la administración de estos medicamentos. Obviamente que mejorar lo que es el sistema de nomenclatura, identificación y trazabilidad de los productos biológicos debe ayudar en cuanto a la confiabilidad del reporte de los eventos adversos. Habiendo dicho eso, obviamente los retos, particularmente de la parte de trazabilidad en este ambiente complejo de medicamentos biológicos, son muchos, y entre ellos están el potencial de tener sistemas de nomenclatura que permitan una clara identificación del producto asociado a un evento adverso. Que haya sistemas robustos que garanticen la trazabilidad de los productos y de los lotes de estos productos a lo largo de toda la cadena de suministro farmacéutica, no solamente desde el manufacturador a la farmacia, sino obviamente también desde la farmacia al paciente, su dispensación y uso. Y finalmente la correcta y completa transferencia de información de exposición y eventos adversos
a las fuentes de datos de farmacovigilancia. Por lo tanto, se requiere una aproximación de múltiples aspectos y de múltiples participantes, múltiples actores que tomen en consideración todos estos aspectos de trazabilidad para mejorar el sistema de farmacovigilancia y pueda cumplir sus objetivos últimos. Vamos a ir brevemente sobre cada uno de estos. Habíamos hablado en el video de la parte del sistema de nomenclatura. Obviamente, el tener un nombre adecuado, un nombre único, es un elemento fundamental, inicial, requerido para poder identificar eventos adversos asociados a una droga en particular. Y en el campo de biológicos ha habido numerosas iniciativas, pero quizás las que la mayoría de ustedes podrían recordar es aquella que realizó la Organización Mundial de la Salud, donde buscaba poder establecer un calificador biológico para productos biológicos originales y biosimilares que pudiera asignar un único nombre no propietario a las distintas sustancias medicinales o a las drogas, de forma que pudieran ser reconocidas globalmente. Así que era una ambición global. Y había un esquema que proponía la asignación de 4 consonantes al azar y una suma de 2 dígitos opcional que era bastante complicada, para serles realmente honestos, luego del nombre no propietario. Y hay un ejemplo en el cuadro de un nombre comercial, Groquino, un nombre no propietario, Replicamab, y cuál sería el calificador biológico que iba a ser generado al azar, y la suma que era opcional. Pero básicamente era agregar un sufijo de 4 letras generadas al azar al nombre no propietario y que fuese aplicable a todas las sustancias biológicas proactivamente y cuando fuese posible retrospectivamente a aquellos que ya tenían asignado una nomenclatura no propietaria o un nombre no propietario. Sabemos que esto se realizaron distintas consultas a autoridades regulatorias a nivel mundial y realmente no hubo eco, no hubo resonancia de esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud, y eso resultó en que básicamente ninguna autoridad regulatoria a nivel mundial lo adoptó la recomendación como tal de la Organización Mundial de la Salud, y como lo mencioné también en el video, probablemente con unas pocas excepciones. Ya Japón tenía un sistema de nomenclatura establecido desde antes, que siguen utilizándolo, es su propio sistema de nomenclatura. Pero la FDA reconoció en sus guías de nomenclatura para productos biológicos que había una serie de consideraciones que eran necesarias tomar en consideración, que es básicamente lo que estaba yo mencionando anteriormente. Había necesidad de mejorar o aumentar la capacidad de los sistemas de farmacovigilancia para reconocer productos individuales, garantizar el uso seguro de estos productos biológicos y avanzar las prácticas y percepciones apropiadas con respecto a los productos biológicos. En resumen, la FDA terminó adoptando algo similar a lo que hizo la Organización Mundial de la Salud. Es después de asignar un nombre no propietario en conjunto con el producto original, usualmente el que dicta el nombre no propietario es el producto innovador, que es el primero aprobado y que entra al mercado, se genera un sufijo básicamente sin significado alguno, que no solamente está constituido por consonantes, sino también por vocales. Es una combinación al azar entre vocales y consonantes de 4. Y a todos los productos biosimilares de ese producto original, la única diferencia es que manteniendo el nombre no propietario, el sufijo de 4 letras es diferente para cada uno de ellos. Esta nomenclatura, esta guía propuesta por la FDA ha sido aplicada desde el 2017 y lo hemos visto prácticamente en todos los productos biológicos innovadores que han sido aprobados desde entonces, así como los productos biosimilares que han sido aprobados también por la FDA. No tiene aplicación retrospectiva porque consideraban que ya el conocimiento que había de los productos anterior a esto, lo que iba a crear era mayor confusión, más complicaciones a nivel de manejo de sistemas de rastreo e identificación, a todos los niveles de la cadena de dispensación. Por lo tanto, decidieron no hacerlo de manera retrospectiva, sino prospectiva a partir del 2017. Si pasamos al segundo componente, que es el garantizar sistemas robustos que garanticen la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro farmacéutica. Es importante que haya sistemas efectivos que garanticen la trazabilidad desde la manufactura, la liberación de los lotes, la distribución hasta que llegue a la farmacia. Pero no solamente para ello, obviamente.
Es necesario también que haya una efectiva trazabilidad en el momento en que la farmacia dispensa a los pacientes o administra, en algunos casos se administra a nivel de farmacia a los pacientes. Por lo tanto, es necesario, es perentorio, que haya la disponibilidad de tecnologías de información sobre salud e intercambio de datos a lo largo de los diferentes proveedores de salud, que incluya, obviamente, también a los pacientes dentro de este ejercicio. Y lo último que quizás compete más a nosotros como clínicos, que es la parte de reporte de eventos adversos y de la transferencia completa y correcta de la información de exposición y de estos eventos adversos a las fuentes de datos de farmacovigilancia. Dicho en otras palabras, en lenguaje más plano, más llano. Reportar de manera adecuada eventos adversos que puedan ocurrir en nuestros pacientes como resultado de administración de drogas, lo que llamamos reacciones adversas a drogas. Es esencial evitar el subreporte. La trazabilidad en los reportes de reacciones adversas a drogas depende de la voluntad del reportante para reportar la información. Y sabemos que depende últimamente de nosotros hacerlo. Por lo tanto, la educación de los médicos, de nosotros los clínicos, sobre nuestras obligaciones en cuanto a farmacovigilancia es un factor clave de éxito. Como mencionaba al principio, en la mayoría de nuestros currículos médicos esto no existe o se hace de manera sumamente limitada. Por lo tanto, es importante que a través de los distintos foros podamos recalcar la importancia que tiene la farmacovigilancia y nuestras obligaciones como uno de los componentes clave de este sistema. Y el fin último es no solamente reportar, evitar el subreporte, sino además evitar o minimizar en lo posible la atribución errónea de eventos adversos. Por lo tanto, es fundamental, y yo creo que esta es una discusión bien importante en el contexto del cambio no médico, de la sustitución automática a nivel de farmacia, para minimizar el riesgo de mala atribución de reacciones adversas a drogas. Debe haber un conocimiento de parte del médico y del paciente de cuál es la droga prescrita. Esto debe maximizarse. Y por lo tanto sabemos que el cambio, especialmente el cambio no informado del médico, el cambio realizado a nivel de farmacia sin información al médico, el cambio, lo que llamamos la sustitución automática, puede indudablemente aumentar el riesgo de mala atribución de los eventos adversos, especialmente si el inicio de estas reacciones de drogas están retardados, como puede pasar en el caso de fármacos biológicos. Ya habíamos mencionado la complejidad del mercado y realmente este escenario que vemos a la extrema derecha con 4 biosimilares de un mismo producto original, realmente hoy en día es incluso más complejo. Tenemos, como les dije, mercados donde hay 6 y hasta 7 biosimilares del mismo producto original. Y el potencial para múltiples cambios entre ellos existe, está presente. Y por lo tanto vemos que ha pasado en mercados que tienen más avanzados, mercados biosimilares, donde un paciente pasa de recibir un medicamento a otro biológico, llámelo original, biológico original, biosimilar, a otro biosimilar, de vuelta otra vez a través de lo que se llama el switchback o el cambio reverso, de nuevo de vuelta al original. Así que existen múltiples, casi infinitas combinaciones posibles de los medicamentos que un mismo paciente puede recibir. Así que hay que tomar en cuenta esta complejidad. Y por lo tanto, esto plantea una serie de retos para los sistemas de farmacovigilancia. Ya mencioné el primero de ellos. La sustitución a nivel de farmacia o sustitución automática puede llevar a falta de conocimiento por parte del médico tratante sobre cuál fue realmente la medicación que se dispensó al paciente. En algunos settings o en algunas situaciones hospitalarias, los nombres de marca y los números de lote de los biológicos no son o rutinariamente o adecuadamente registrados. Para complicar un poco más el panorama, sabemos que hay algunos sistemas y algunos países que, de hecho, hacen obligatoria la dispensación y el reporte de eventos adversos por nombre no propietario y no por nombre de marca, lo cual puede agregar a la complejidad de estos retos para estos sistemas de farmacovigilancia. El uso extenso de información adecuada de sistemas de registro, por ejemplo, a través de bases de datos electrónicas que capturen los datos electrónicamente, realmente sería necesario.
Y en muchos casos sabemos que solamente son los farmacéuticos los que tienen acceso al número de lote de la droga prescrita, donde la mayoría de en una situación donde la mayoría de los eventos adversos son de hecho reportados por médicos o por pacientes. Y por último, ¿habrá en algún momento un nombre no propietario diferente o que tenga algún tipo de calificador sufijo en otras jurisdicciones que no sean las que yo mencioné anteriormente, Estados Unidos, Japón, que permitan disminuir la complejidad que trae este panorama de múltiples productos biológicos del mismo nombre común o nombre no propietario? ¿Qué pasa, por ejemplo, para los pacientes que viajan de un país a otro, lo cual tendemos a ver más, sobre todo en las zonas donde hay mercados comunes? Estos son algunos de los retos que plantea esta situación para la farmacovigilancia como tal. Y para específicamente la trazabilidad, ya básicamente esto es un resumen, la ausencia de identificadores distinguibles puede aumentar el riesgo de sustitución inapropiada o involuntaria. La sustitución y el switch puede impactar la farmacovigilancia, ya que el switch puede, de alguna manera, disminuir la capacidad de atribuir eventos adversos al agente apropiado. Y también el switch puede obstaculizar la capacidad de atribuir reacciones adversas a drogas con un inicio retardado, como por ejemplo sabemos puede pasar con reacciones de inmunogenicidad en productos biológicos, lo cual puede suceder después incluso de varios meses de tratamiento. Y por último, el potencial para cambiar entre múltiples biosimilares del mismo producto de referencia puede complicar la capacidad de los sistemas de farmacovigilancia para identificar señales de seguridad. Así, en conclusión, podemos decir que con la expansión esperada en el mercado de biológicos a nivel mundial, y estoy seguro que en Argentina y en la región sur de Latinoamérica esto no va a ser diferente, incluyendo la disponibilidad de múltiples biosimilares del mismo producto original, existe una necesidad urgente de mejorar la trazabilidad de los productos biológicos dentro de las bases de datos de farmacovigilancia. En segundo lugar, distinguir entre los biológicos, y creo que ya lo hemos hecho bastante claro, es clave para garantizar una clara identificación de cuál es la sustancia farmacéutica, cuál es el producto específico que está relacionado con esa reacción adversa. Necesitan haber procedimientos en su lugar, bien establecidos, que garanticen que los médicos están al tanto de qué drogas los pacientes han sido expuestos, así como potencialmente la presencia de identificadores únicos que sean registrados, que sean reportados y transferidos a bases de datos de farmacovigilancia. Y ya sabemos de nuevo que la presencia de múltiples biosimilares con el mismo nombre propietario común al mismo producto de referencia puede elevar el riesgo de mala atribución de eventos adversos, haciendo que la situación se complique aún más. Parte de esto, y quiero terminar con estos dos slides, son dos slides bien interesantes que muestran cuál es la posición de distintas sociedades médicas en Estados Unidos y a nivel internacional sobre algunos aspectos relacionados a productos biológicos y biosimilares. Por ejemplo, cuál es su percepción o su recomendación con respecto al cambio no médico y cuál es su recomendación con respecto a dispensar como está escrito, o sea, de alguna manera, cuál es su posición con respecto a la posibilidad de sustitución automática sin conocimiento y sin autorización del médico prescriptor. Y como podemos ver, es que hay una tendencia a que el cambio no médico sea aprobado, sea visto de buena manera, pero algo que casi universalmente está presente es o son silentes con respecto al tema de sustitución automática o preconizan la necesidad de que la decisión de tratamiento sea tomada por el médico tratante en conjunto con el paciente. Si esto lo llevamos ya a situaciones internacionales y vemos, por ejemplo, la posición de Solapso en el 2018 y otras sociedades de áreas terapéuticas específicas en el campo de gastro, reuma o dermatología, o en el caso de la Asociación Médica Mundial, vemos prácticamente el mismo panorama, donde hay un consenso de que es posible hacer un cambio médico, pero o no hay mención absoluta de cuál es la posición de estas sociedades con respecto a la sustitución automática, o están en contra de la sustitución automática. Así que con esto quiero darles las gracias y dejar el espacio a Gustavo antes de que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Freddy.
Mientras Gustavo va subiendo su presentación, les recordamos que los que quieran adelantar sus preguntas a través del chat lo pueden hacer. Nora y yo las vamos a estar recibiendo después para transmitírselas a todos. Y bueno, doctor Casado, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Isalud, gracias a Nora, a Rubén. Y bueno, la verdad que mi mayor desafío hoy es hablar después de Freddy, porque lo considero, además de un amigo, el mejor orador de, no sé si del mundo. Así que vamos a hacer lo posible por tratar de alcanzar. Bueno, yo voy a hablar un poco de los registros. Y bueno, ustedes saben que la evidencia del mundo real cada vez cobra más importancia en la actualidad, y sería la que viene por fuera de los ensayos clínicos controlados que conocemos, que en general llevan a la aprobación de los medicamentos. Y hay algunas diferencias, ¿no? Los ensayos clínicos controlados tienen poblaciones homogéneas, en general tienen criterios de inclusión estrictos, que son de inclusión y de exclusión, ¿no? Criterios de selección. Pero la realidad es diferente, ¿no? Como vemos ahí en el dibujito, los registros generan evidencia y las poblaciones son más heterogéneas, permiten comorbilidades, permiten otras medicaciones, y también vemos los problemas que pueden surgir con el acceso a las medicaciones. Igualmente, si uno ve la pirámide de evidencia, uno ve que los registros en general tienen un nivel de evidencia bajo, pero todos, ya sean ensayos clínicos controlados y registros, tienen sus ventajas y desventajas. Los registros son generadores de evidencia científica y son fuentes generadoras de bases de datos de la práctica real, y se incluyen en los planes de farmacovigilancia luego de la comercialización del producto, ya que evalúa cuestiones de seguridad, evalúan eficacia, y en cuanto a seguridad, sobre todo acontecimientos adversos infrecuentes o que son desarrollados a largo plazo. En general son voluntarios, son promovidos por las sociedades científicas, como el BioBazaar, que es de la Sociedad Argentina de Reumatología, incluyen a muchos pacientes, en general más que los ensayos clínicos, y son seguidos en periodos más largos de tiempo. Pero tienen también sus desventajas. ¿Por qué? Porque pueden faltar datos, pueden haber subregistros, pueden no tener un grupo control o comparador, puede haber factores confundidores o incluso sesgos. Y ahí vemos, ¿no? En general, un medicamento tiene esos ensayos clínicos pivotales, eso lo hacen aprobar por las agencias reguladoras, se lanza al mercado, y dentro de la farmacovigilancia vamos a tener diferentes formas. Uno individualmente puede reportar un evento adverso, o puede haber bases de datos, puede haber extensiones de estos ensayos clínicos, cohortes observacionales o registros propiamente dichos. Y prácticamente hay registros en todos los países y en diferentes especialidades. Estos son registros de reumatología de diferentes países europeos que vemos acá, y en general nos aportan datos de la práctica clínica como evaluación de eficacia, evaluación de seguridad a largo plazo, los outcomes reportados por pacientes, la adherencia y también la calidad de atención. En el 2000 se crea el BioBazaar, que es el registro de la Sociedad Española de Reumatología, y en el 2007 esta carta que tenemos acá, que es una carta que yo diría histórica, ¿no? Es la que invita a los países latinoamericanos de reumatología a formar parte de esta estructura de registros. Luego aparecen las diferentes fases, y en el 2017 pasa la fase 3, donde Argentina forma parte, al igual que Brasil, México, Colombia, Chile y también actualmente Ecuador. ¿Qué es de bueno con esto? Es que compartimos la misma estructura y por lo tanto podemos comparar datos con España y los países latinoamericanos.
Por ejemplo, acá tenemos un trabajo que hicimos con Brasil, donde vimos que los factores para infecciones serias de riesgo en 2.400 infecciones serias fueron los biológicos, 2 o más, el uso de corticoides, los fumadores y las que tenían falla renal. O este otro trabajo que vimos cómo la incidencia de infecciones serias va disminuyendo año a año. Este es el último reporte que tenemos actualmente del registro Bioavanzar de fase 3. Ya cumplimos 10 años de registro y ahí tienen las cantidades. Son 68 centros con 5.800 pacientes incluidos y 8.400 tratamientos. El objetivo del registro es que desarrollar el reporte sobre las características demográficas, enfermedades y tratamientos de Argentina y describir los eventos adversos y estimar su frecuencia, así como evaluar la sobrevida de las drogas utilizadas. Entonces, un estudio multicéntrico, prospectivo, observacional, que va a tener un grupo expuesto, que son biológicos, biosimilares o dimers sintéticos dirigidos, y un grupo control, que son drogas modificadoras de la enfermedad que no son biológicos. Y en general se le pide al investigador que ingrese un paciente en cada grupo. Estos pacientes son seguidos anualmente hasta que se pierde el seguimiento o retira el consentimiento o se produce la muerte del paciente. En general, bueno, están las variables demográficas, vemos las comorbilidades, vemos las enfermedades reumáticas, vemos los tratamientos, tenemos un apartado especial para tuberculosis y vemos, en el caso de los fármacos, también en la suspensión, la causa de la misma. Y por supuesto, todos los eventos adversos con fecha, descripción y gravedad. Por ejemplo, ven acá como la mayoría son de sexo femenino en la base, una edad de 42 años promedio. Ahí están las diferentes enfermedades, la más frecuente es la artritis reumatoidea, con un promedio de evolución de alrededor de 10 a 14 años y seguimiento ya a casi 8 años. Acá vemos las principales comorbilidades, la más frecuente es la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes o EPOC. Estas son las frecuencias de fármacos, los inhibidores de TNF, factor de necrosis tumoral alfa son los más frecuentes, 67%, le sigue abatacept, inhibidores de interleuquina 6, de CD20, inhibidores de Janus quinasa y otros. Acá vemos la suspensión del tratamiento, en el grupo control el 36.5%, y en el grupo expuesto el 50.8%. Y las causas de esta suspensión, en el grupo control y en el grupo de tratamiento, fue la ineficacia como primera causa. En el de tratamiento, el segunda fue evento adverso. Ahí vemos por droga las causas de suspensión, y les pongo esto porque ahí ya vemos los biosimilares, en este caso el biosimilar de rituximab, y ya aparecen también de etanercept, de infliximab, que en este caso no suspendieron el tratamiento y por eso no se muestra en la tabla. Acá vemos la incidencia de eventos adversos, que fue más frecuente en, el tratamiento, en los grupos de tratamiento expuesto. Pero en esos eventos adversos no hubo diferencias en la gravedad del evento adverso. En los no serios o serios o mortales no hubo diferencias entre los expuestos y los no expuestos. Acá vemos los tipos de eventos adversos, siendo las infecciones las más frecuentes, en general de piel, pastes blandas, gastrointestinales, y también otros eventos adversos frecuentes como vemos en la tabla. En cuanto a la sobrevida libre de eventos adversos, fue un poco menor para el grupo de tratamiento expuesto comparado con el grupo control. Por lo tanto, en este registro argentino, que tiene como fortaleza conocer la realidad de nuestro país y tener muchos pacientes seguidos por 7 años o más, y por supuesto que es voluntario, no, como limitación no ha sido ajustado para variables confundidoras y también para el sesgo de indicación. Y conclusión, en ambos grupos la causa de suspensión de la droga fue la falta de eficacia, y en nuestra corte se reportó mayor frecuencia de eventos adversos en pacientes que reciben terapias dirigidas, pero esto no se asoció a mayor gravedad de los mismos. En otro trabajo que hicimos del Bioavanzar, y vimos la discontinuación de biológicos, como le dije, la ineficacia
como en primer lugar, segundo, eventos adversos, y fíjese la tercera causa, la falta de acceso, la falta de cobertura. 1 de cada 5 pacientes en el Bio-Badassar tuvo que suspender el tratamiento biológico por falta de cobertura de obra social, prepaga o el sistema de salud que corresponde. Y en cuanto a biosimilares, hay algunos registros que no están preparados para incluir los biosimilares. ¿Por qué? Porque o no incluyen más pacientes, o porque no incluyen la marca y el número de lote, o porque no pueden monitorear algunos eventos específicos de los biosimilares, como por ejemplo la inmunogenicidad o el aumento de eventos adversos después de un cambio no médico. Como decía Freddy, hay muchos estudios de cambios no médicos y de switch que en realidad son muy heterogéneos. Hay algunos que tienen grupo control, otros que no. En general, la falta de eficacia es la razón de discontinuación, pero también hay eventos adversos. Los seguimientos hay de 6 meses hasta 5 años. Es decir, son muchas las variables que surgen de estos registros de cambios y switch a biosimilares. Por ejemplo, esta es una gráfica donde vemos cómo la discontinuación después de un switch no médico, en este caso infliximab, fíjense que va desde el 1.2 al 16.5% de los pacientes, con diferentes causas, pueden ser pérdida de seguimiento, puede ser aumento de la actividad de la enfermedad, eventos adversos, el efecto nocebo, o una decisión del paciente. ¿Y qué pasa cuando pasan estas causas? En general no lo reportan, pero también hay algunos reportes de que vuelven a la droga original y reganan la remisión que estaban en la droga original previo al switch. Acá hay otro en cuanto a etanercept, fíjense también, de 2.1 a 14.4, el porcentaje de pacientes que hace esta discontinuación del agente biológico, y acá están las causas, brote, eventos adversos, o no hay razones, y como vemos hay diferentes causas. Si vuelven a la original, en general vuelven a tener la remisión de la enfermedad como tenían antes. Acá hay otro ejemplo, que fue un póster del Congreso Europeo que comparaba la retención a 1 y 2 años de infliximab y su biosimilar en espondiloartritis, y lo que vieron fue en 1.319 pacientes que la retención fue similar en ambos grupos. Acá en otro póster compararon la sobrevida de los que switcharon etanercept original a su biosimilar en 1.751 pacientes, con 102 que hicieron el switch y macheados con 598 pacientes. Y lo interesante de este trabajo es que el switch fue realizado como primera causa por costo. El 80% cambió por costos. Y luego de un año, el 35% tuvo que discontinuar el tratamiento, pero solo el 9% tuvo que volver y hizo el switchback, es decir, volvió al original. Acá hay otro trabajo donde vemos también la frecuencia de switching back, aquí en este caso con etanercept e infliximab, en un seguimiento a 22,5 meses, y lo que vieron que 71 pacientes volvieron del biosimilar nuevamente al biológico, y las principales causas fueron la ineficacia, el evento adverso, que el paciente no se sentía bien, o también hubo 4 casos de reacción a la infusión de hipersensibilidad. Por lo tanto, para concluir, les digo que los registros son muy importantes. Estamos avanzando en Latinoamérica con los registros, que a veces es una deuda pendiente que tenemos en países latinoamericanos, de tener datos concretos para analizar nuestros pacientes. Y recordemos que estos registros no compiten con los ensayos clínicos, sino que complementan a los ensayos clínicos como fuente generadora de datos. Por lo tanto, estos registros son, creo, esenciales para las guías clínicas
para reumatólogos y para otras especialidades, así como para agentes reguladores o para agentes pagadores, porque nos van a proveer de información de uso y prescripción de medicamentos, de eficacia, de seguridad, sobre todo a largo plazo, de calidad de vida y de impacto en el tratamiento en guías de la práctica clínica. En cuanto a biosimilares también vamos a ver su eficacia, vamos a ver su seguridad, las tasas de discontinuación y, como les dije, el switching back, es decir, volver del biosimilar al original, que en general se da en el 7% de los casos. Por eso los registros siguen continuando y generando nueva información y representan una fuente muy valiosa de la práctica de la vida diaria. Por eso nuestro desafío es seguir aprendiendo de los registros e invitar a todos los colegas que quieran participar en un registro, en este caso, por mi parte los invito a participar en el BioBadasar, que es el registro argentino de eventos adversos de la Sociedad Argentina de Reumatología, pero en general todas las sociedades y todos los países están teniendo registros para generar esta fuente de datos y poder compartirlas, analizarlas e incluso compararlas con otros países. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, espero que les haya sido de utilidad para su práctica clínica y espero con agrado las preguntas, comentarios o sugerencias que puedan surgir de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos varias preguntas, Nora, ya, para los invitados. Tenemos algunas, sí, y muchísimas gracias por las dos exposiciones interesantísimas. Vemos que agrega nuevas complejidades a la farmacovigilancia de productos tradicionales, ¿no? La primera pregunta es, ¿nos podrían dar ejemplos de otros países sobre cómo se individualizan los efectos adversos de productos biológicos originadores y biosimilares? Les puedo comentar que vamos para el caso europeo, quizás donde hay de nuevo un mercado de biosimilares más extenso, con más experiencia. Ya hablamos que desde el 2006 entraron los primeros biosimilares de hormona de crecimiento en la Unión Europea, seguidos después por filgrastim y por otros productos también biológicos un poco menos complicados, más simples. Y obviamente también han tenido desde el 2013 entrada de biosimilares de productos biológicos más complejos como inhibidores del factor de necrosis tumoral. Tenemos que poner en contexto los sistemas de farmacovigilancia. ¿Qué tan robustos son los sistemas de farmacovigilancia? En la Unión Europea existe una directiva que trata específicamente de este tema y hace recomendaciones específicas para cada uno de los países miembros de la Unión Europea sobre cómo debe llevar a cabo el proceso de farmacovigilancia y cuáles son los elementos cruciales de esos sistemas por país, para luego ser integrados dentro de la EMA, dentro de la Agencia Europea de Medicinas. Son sistemas muy robustos y por lo tanto básicamente el reporte de eventos adversos se hace a través del nombre propietario, del nombre comercial. Es siempre, de hecho, parte de la directiva, una de las cosas que preconiza y de alguna manera obliga o establece como obligación es que para productos biológicos los reportes de eventos adversos deben ser hechos con nombres comerciales. Así que hasta ahora realmente no hemos visto o por lo menos no ha sido reportado, yo por lo menos no estoy al tanto, de que haya habido ningún problema realmente serio con respecto a farmacovigilancia, más allá de lo que probablemente pueda ser el subreporte de algunos de estos eventos adversos. Ahora, con respecto a si ha habido alguna señal de seguridad, algún tipo de problema hasta ahora, obviamente no lo ha habido, pero existen antecedentes en Estados Unidos y creo que también en Europa, particularmente con heparinas de bajo peso molecular, donde hubo antecedentes, donde hubo una tardanza en reconocer señales de seguridad, precisamente por no haber reportado nombres comerciales.
Así que la experiencia hasta ahora viene más que todo de la Unión Europea. Muy poca experiencia y muy poca información ha sido compartida de otras jurisdicciones, incluyendo Latinoamérica, pero reconozcamos también que probablemente nuestros sistemas de farmacovigilancia, a pesar de que en papel y en estructura son sólidos, son robustos, sabemos que, como mencioné anteriormente, no tenemos quizás una cultura de reporte como la tienen probablemente otras jurisdicciones que la tienen más avanzada. Y también, obviamente, yo creo que esto es un factor que hay que tomar en consideración. Algunos sistemas de farmacovigilancia pueden recibir estos eventos adversos, pero no tienen la capacidad, por falta de personal, por falta de recursos, de poder hacer el seguimiento y el análisis y las recomendaciones que sean necesarias a nivel local. De nuevo, no conozco las intimidades de los procesos de los sistemas de farmacovigilancia de todos los países de la región sur de Latinoamérica, incluyendo Argentina. Creo que Argentina, de las últimas interacciones que yo tuve, estaba en una posición bastante buena, con un buen sistema de farmacovigilancia, pero obviamente ahí quizás es más la opinión de ustedes como usuarios diarios de este sistema, los que puedan dar una mejor opinión, y Gustavo igualmente. Sí, gracias. Gracias, Freddy. Y bueno, sí, en realidad los otros países no difiere mucho el reporte de cómo se reporta, sino yo creo que en la frecuencia de reporte, ¿no? En los demás países también hay registros, en los demás países también hay laboratorios que hacen farmacovigilancia, en los demás países también hay extensiones de ensayos clínicos, hay médicos que reportan individualmente. La forma sería, creo, similar en todos, pero en Latinoamérica en general hay un subreporte, por diferentes motivos. A veces es por falta de personal, a veces por falta de tiempo, por falta de recursos, o a veces por que uno piensa que el reporte va a ser muy engorroso y no lo es. Por ejemplo, ¿saben cuánto se tarda en hacer un reporte ANMAT de un evento adverso? 1 minuto y medio. Y eso es un dato que si uno no lo tiene, dice, no, yo no voy a perder mi tiempo en reportar, y en realidad es 1 minuto y medio porque lo he probado yo en hacerlo. Entonces, tenemos que, creo yo, en seguir educando al médico y a los profesionales para que reporten, que no le tengan miedo, que no tengan el prejuicio del reporte, porque no es para nada engorroso. Y los que no quieren reportar a una agencia reguladora pueden hacerlo a través de un registro o a través de un laboratorio, que también tienen su forma de canalizar el reporte. Sí, yo quisiera agregar, Gustavo, si me permite, quizás un elemento clave. Vamos a ubicarnos en el mundo de los biológicos. Quizás uno de los problemas que clínicamente nos enfrentamos con más frecuencia es la pérdida de eficacia. Y la razón subyacente detrás de la pérdida de eficacia en un número importante de casos es precisamente una reacción adversa a droga. Es el desarrollo de inmunogenicidad. Son productos biológicos que usualmente después de un tiempo de administrado se pierde una tolerabilidad inmunológica, se desarrollan anticuerpos contra droga, y en gran medida de estos pueden ser neutralizantes o no neutralizantes. Y los neutralizantes sabemos que neutralizan precisamente el sitio de unión con su target. Y no reportamos falta de eficacia. La verdad es que clínicamente estamos acostumbrados a reportar reacciones en sitios de inyección, reacciones alérgicas, anafilácticas, reacciones severas, pero falta de eficacia, que en el mundo de los biológicos, de nuevo, es una manifestación y la más frecuente de inmunogenicidad, no tenemos la cultura de reportarla. Y es necesario, porque inmunogenicidad puede señalar un problema del proceso de manufactura, puede señalar un problema en la cadena de distribución y pérdida de la cadena de frío, que resulta en un mayor número de impurezas o degradación, fragmentación del biológico que conlleva a inmunogenicidad, y no lo reportamos. Así que quizás una de las cosas que yo quisiera llamar la atención
es que como clínicos debemos acostumbrarnos a ver en el mundo de los biológicos la pérdida o la falta de eficacia como un evento adverso que debería ser reportado. 100% de acuerdo. Gustavo, tú has hecho alguna mención, pero nos preguntan desde el auditorio respecto del Vada-Vadazar. Si incluye pacientes pediátricos, por un lado, y además, ¿cuál es la relación de este registro con la autoridad de aplicación que es el ANMAT? Si estos eventos adversos se comparten con el ANMAT y si además se le da visibilidad de estos eventos adversos a las empresas productoras y a los médicos, al resto del cuerpo médico. Gracias por la pregunta. Sí, incluye pacientes pediátricos. Hay actualmente 3 centros de reumatología pediátricos incluidos en el Bio-Vadazar. En cuanto a al reporte ANMAT, cada uno lo hace, digamos, no lo hace el Bio-Vadazar directo a ANMAT, sino que cada médico que sube el reporte al Bio-Vadazar también lo tiene que subir al a ANMAT. Y, no sé, y la visibilidad, sí, es un registro público. Nosotros cuando hacemos los cortes, lo publicamos en los congresos de reumatología, lo publicamos en la revista de la Sociedad Argentina de Reumatología y también lo ponemos en la página web de la Sociedad Argentina de Reumatología. Por lo tanto, todos tienen acceso a ver los resultados de los informes, que en general los hacemos anuales. Es decir, cada corte hacemos uno por año y analizamos los datos. También salen otros trabajos, ¿no?, del Bio-Vadazar específicos como subestudios por algo en especial. No sé, analizamos tuberculosis, analizamos herpes zóster. Bueno, hay diferentes subestudios que uno puede, con los datos que tiene, analizar diferentes drogas o diferentes mecanismos de acción. Así que, Rubén, yo te digo que sí, que es visible para cualquier persona. Ahora, en base a esto, y le pregunto a los dos en su experiencia, ¿el informe de estos eventos adversos ha provocado en alguna ocasión cambios en la indicación de algún biosimilar o de algún biológico? No, hasta este momento, Rubén, no ha sido la situación. Pasó, pero por otras razones diferentes, se han retirado por distintas razones, pero sobre todo son los biosimilares que fueron aprobados, ya no diferentes, no complejos, biosimilares un poco más simples o que no fueron aprobados regulatoriamente por temas de seguridad y eficacia, pero realmente hasta ahora no. Hablando de nuevo, y es importante diferenciar, Rubén, lo que son biosimilares de los que llaman la Organización Mundial de la Salud los biológicos no comparables, que son biológicos que han entrado en algunos mercados, incluyendo algunos mercados latinoamericanos, sin haber pasado por el proceso regulatorio, incluyendo el ejercicio de comparabilidad entre el producto de referencia y el producto biosimilar. Así que hasta ahora no. Por lo tanto, es importante recalcar que sigamos teniendo activamente un sistema de farmacovigilancia que sea efectivo para poder detectar cualquier señal que pudiera eventualmente aparecer. Hay hallazgos últimamente interesantes porque se está ahora, obviamente ahora el clínico se está atreviendo más a, por ejemplo, hacer cambios no médicos entre productos biosimilares del mismo producto de referencia. Antes la mayoría de los estudios eran cambios entre un producto original o de referencia y un biosimilar. Y como no había datos básicamente entre biosimilares, había muy poca experiencia. Se ha empezado a hacer y los resultados no son, digamos, consistentes. Hay casos donde no se ve absolutamente ningún problema. Hay casos donde se ve, como por ejemplo mostró Gustavo, algo similar, de que hay una tasa de descontinuación mayor en los pacientes que cambiaron entre varios de estos productos múltiples veces. De nuevo, tenemos que anticipar que el ambiente se va a hacer cada vez más complejo y vamos a tener en productos biológicos que no son idénticos entre sí, que son similares,
al mismo paciente ciclando a través de varios de estos productos, porque en muchas de estas instancias las decisiones no son tomadas por el médico, es simplemente un tema de acceso, porque es el producto que ofrece en un momento determinado el mejor costo y es el producto que por lo tanto está disponible para el paciente. Así que hay que estar atentos y el llamado es de que a pesar de que no hay señales ahora, no se baje la guardia y se mantenga en alerta, reportando cualquier evento adverso, de nuevo incluyendo las pérdidas o la falta de eficacia. Muchas gracias. Nora, antes de seguir con las preguntas, que tenemos algunas más, tenemos que recordar lo de la encuesta. Es verdad, es verdad. No sé si está disponible para que la pongamos en pantalla. Así, mientras tal vez seguimos conversando, se pueden ir contestando la encuesta. Y si quieren, seguimos con las preguntas y respuestas como para ir acompañando las respuestas de ustedes en la encuesta, porque llegaron unas cuantas preguntas. Por ejemplo, hay dos que se complementan, tal vez nuestros invitados de hoy puedan iluminarnos sobre ese tema. Una es si fuera de la FDA y la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, que son las dos, digamos, referentes en materia de regulación, hay otras agencias reguladoras que son seguras y están basadas en datos científicos y tienen rigor científico. Y me parece que la complementaria es, si esto no es así, ¿qué sistema de farmacovigilancia sugerirían como modelo para aplicar? Especialmente en el caso de los biológicos y biosimilares, ¿no? Yo creo que las agencias, todas las agencias reguladoras tienen la suficiente capacidad y calidad para evaluar y tener, digamos, el análisis de los reportes de la farmacovigilancia. Digamos, por lo menos no conozco ninguna que no cumpla con esos requisitos. Y si existiera alguna, creo que los registros son una buena herramienta para ayudarlas a que cumplan con el análisis de la farmacovigilancia. ¿Y cuál es para ustedes la ideal, digamos? ¿Cuál sería el modelo ideal? Mira, Nora, yendo un momentito para lo que comentó Gustavo, estoy de acuerdo. En papel, los sistemas de farmacovigilancia de todas las autoridades regulatorias que yo he tenido oportunidad de visitar, incluyendo muchas en Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, son robustos, tienen todos los principios que tienen que haber, de trazabilidad, de análisis, etcétera. El problema y la realidad es que muchos de estos países no tienen gente que trabaje dentro del sistema de farmacovigilancia. Y por lo tanto, la realidad pragmática es que muchos de estos países lo que hacen es básicamente depender de las decisiones que se toman en cuanto a farmacovigilancia en países de referencia como la FDA y la EMA. Si ellos toman una decisión sobre una cautela o la incorporación de alguna señal en alguna información para prescribir en el label que llaman los americanos, la adoptan. Si hay un retiro de mercado sugerido, lo adoptan. Es una realidad lamentable, pero es una realidad que muchos países, especialmente de bajos recursos, enfrentan, a pesar de que en papel hay muy buenas regulaciones. Realmente cuando se llevan a la práctica es donde está el problema. No por falta de voluntad, sino por falta de recursos, y especialmente el recurso humano. Con respecto a cuál es el mejor sistema, el mejor sistema es el que trabaje. Yo creo que aquí no vale la pena empezar a enumerar elementos. Por ejemplo, Europa es súper sofisticado y tienen componentes, por ejemplo, la utilización de códigos QR que escanean los productos e inmediatamente se sabe cuál es el producto y va para una base de datos. Hay plataformas electrónicas. Realmente, para mí, la respuesta es el mejor sistema de farmacovigilancia es el que funcione para el país, sea a través de papel, sea a través de formas electrónicas, como usted lo quiera,
pero el mejor sistema es el que reporte y donde el reporte se procese, se analice y se tome acción relevante. Magnífico, muchas gracias. Les hago una pregunta. En estos mecanismos de farmacovigilancia, ¿ustedes le asignan algún rol a las asociaciones de pacientes? Y si se lo asignan, ¿cuál les parece que debe ser el mismo? Gustavo. Sí, yo creo que el paciente juega un rol fundamental, porque justamente el medicamento se indica en una patología que tiene el paciente y el paciente es el que comenta, ya sea que no tiene eficacia o que tiene un evento adverso. Por supuesto que en la mayoría de los casos lo hace a través del médico, pero yo creo que las asociaciones de pacientes cada vez tienen más influencia, cada vez tienen más peso, y no solo para conseguir a veces aprobaciones e inclusiones en las obras sociales o programas médicos de los medicamentos, sino también para poder reportar esta falta de eficacia o evento adverso. Sí, yo considero que las asociaciones de pacientes cada vez tienen un rol más importante en educar al paciente no solamente sobre las opciones de tratamiento, las opciones de mejorar calidad de vida, etcétera, cómo manejar su enfermedad, sino también sobre su responsabilidad como reportante fundamental. Yo estoy completamente de acuerdo con Gustavo, de eventos adversos o de reacciones asociadas a drogas. Las asociaciones de pacientes juegan un rol fundamental en este proceso de educación y tienen una voz que es importante y que es escuchada por muchos pacientes y por otras entidades, incluyendo las entidades regulatorias. Así que indudablemente creo que juegan un papel fundamental. Muy bien, muchas gracias. No sé, Nora, sí, aquí queda una pregunta. ¿Se hace seguimiento sobre la incorporación de estos eventos en los prospectos a la información que llega a médicos y pacientes? Además de detectarlos, ¿no? Sí, la respuesta es sí. Y yo creo que quizás uno de los ejemplos más recientes no es precisamente de un biológico, pero es una terapia avanzada en artritis reumatoide, un inhibidor de la llanosquinasa, un inhibidor JAK, donde como consecuencia precisamente de un sistema de vigilancia que se llama Oral Surveillance, donde se encontró unas señales en cuanto a enfermedades neoplásicas y eventos cardiovasculares mayores, se tomó como decisión hacer una modificación de la información para prescribir de este producto. Precisamente haciendo referencia a estos hallazgos y recomendaciones específicas en cuanto a las indicaciones y algunas limitantes en cuanto a los pacientes que podían utilizarlo. Y eso es una constante, Nora, como lo mencioné al principio de mi presentación. El tercer componente de esa cadena de farmacovigilancia, que es el analizar datos y tomar acciones relevantes para garantizar el beneficio-riesgo del paciente, es fundamental a lo largo de todo el ciclo de vida del medicamento. Y menciono todo el ciclo de vida porque puede ser que un medicamento hoy día, en cuanto a las opciones terapéuticas, sea algo que desde el punto de vista de beneficio-riesgo lo tiene positivo y amerita que permanezca en el mercado, porque básicamente no hay mayores opciones. Pero a medida que el ambiente terapéutico avanza y tenemos otras opciones terapéuticas, probablemente con mejor beneficio-riesgo, la autoridad regulatoria, las autoridades de farmacovigilancia continuamente reevalúan ese perfil beneficio-riesgo para ver si todavía se justifica que mantenga su posición en el mercado o en el campo terapéutico y bajo las mismas indicaciones y las mismas circunstancias. Sí, yo coincido totalmente. Freddy nombró un ejemplo reciente y yo te nombro un ejemplo antiguo de un registro que hablé, el Biobadacer, que es de la Sociedad Española de Reumatología, y cómo ellos en el año 2000, que empezaron, vieron que con algunos biológicos había más tuberculosis, desarrollo de una infección que se llama tuberculosis.
¿Y qué pasó? Ese alerta les hizo no solo incluirlo en el prospecto como evento adverso, sino también cambiar la forma de evaluar a un paciente que le vamos a indicar un biológico. ¿Por qué? Porque antes de indicarle, vamos a hacerle una radiografía de tórax, vamos a hacerle una reacción de Mantoux, vamos a averiguar sobre la epidemiología de la tuberculosis en ese paciente. Así que fíjate vos, Nora, qué importancia tiene la comunicación del evento a través de registros o en forma individual o a través de ensayos clínicos o sus extensiones, que no solo se incluye en el prospecto, sino que hace cambiar la práctica habitual de los médicos. Bueno, interesantísimo todo. No sé, doctor, si quedan más preguntas o... No tengo más, Nora, así que tenemos que ir cerrando antes de que, bueno, luego tengamos la palabra de cierre final de la presidenta de nuestro centro. Bueno, yo quiero agradecerles en lo personal a los dos expositores, a usted, Nora, por su compañía. La verdad ha sido un placer compartir con usted estas jornadas y reiterarles el compromiso de la Universidad de Salud en sus 30 años de continuar participando en la posibilidad de elaboración de políticas públicas. La dejo a usted, Nora, y después le dejamos a Catalina de la Puente que haga el cierre de estos eventos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Rubén Torres. Realmente un honor, un privilegio haber podido participar una ocasión, una oportunidad de enorme aprendizaje sobre un tema que, como decíamos al iniciar el ciclo, por lo menos para el público general, y creo que también para muchos médicos, algunos de estos aspectos que tienen que ver con la índole de estos nuevos remedios que están ingresando tan aceleradamente al mercado, con las características de los biosimilares, con esto que tiene que ver con la farmacovigilancia, son aspectos realmente muy desconocidos, así que un momento, un privilegio y una posibilidad de aprendizaje enorme, y creo que el público general, como es mi caso, que soy periodista dedicada a estos temas, merece y necesita estar bien informado porque, como ocurre también con otros temas de salud, muchas veces hay mitos que circulan de alguna manera y conspiran en contra del buen tratamiento de las dolencias de muchos pacientes, ¿no? Así que les agradezco muchísimo, le agradezco a iSalud, a los doctores, 2 exposiciones fantásticas, y me despido entonces con esto, haciendo notar que fue un verdadero honor. Muchas gracias. Gracias, Nora. Y Catalina de la Puente, la presidenta de nuestro CAEFAR, te dejo para que hagas el cierre de la jornada. Hola, bueno, quería agradecerles a todos. La verdad es que fue un ciclo de charlas que salió muy bien. Estamos muy contentos por el público, por los excelentes oradores, y además por agradecerle en especial a Rubén y a Nora que, bueno, hicieron una dupla que generó todo un ambiente mucho más relajado, y las preguntas además lograron que pudiéramos llegar a ese público que Nora se enfatizaba en llegar a esas personas legas, esas personas que quizás no tienen tanto conocimiento del tema, y este ciclo de charlas era justamente para poder difundir todos aquellos aspectos y desafíos que se presentan con estos nuevos fármacos. Desde el Centro de Altos Estudios de Farmacopolítica estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes y por la presencia de todo el público que nos acompañó durante el ciclo. Así que simplemente gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias.